Con su venia, señor rector. Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este acto de presentación de la actualización del estudio Jalisco a Futuro. Nos acompañan presidiendo este acto desde la primera fila el maestro Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. El doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Y el licenciado Raúl Padilla López, presidente del Consejo Consultivo del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. En el escenario nos acompañan los miembros de nuestra mesa, el doctor Adrián Acosta Silva, investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador académico de Jalisco a Futuro 2018-2030. El doctor Luis F. Aguilar Villanueva, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. La maestra Ibabel Arroyo Ulloa, periodista y politóloga. Y el doctor Mauricio Merino Huerta, investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas, Asociación Civil. En primer término, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Bueno, pues muy buenos días. Gracias a toda la comunidad universitaria que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, pues muy en especial a don Mauricio Merino, qué gusto tenerlo en Guadalajara, qué gusto tenerlo en la Universidad de Guadalajara. A Ibabel, que nos debemos un café desde hace como 8 meses, quedamos de agendarlo, Ibabel, y tenemos pendiente esa plática. Y bueno, al maestro Luis F. Aguilar, que siempre será un gusto tenerlo en la Universidad de Guadalajara, tenerlo viviendo en Guadalajara y hoy platicando de este gran proyecto que desde hace 20 años la Universidad de Guadalajara ha implementado. Y bueno, pues al doctor Adrián, quien es el coordinador de este proyecto ya también desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por todo este esfuerzo y que esperemos que el diálogo que se va a dar hoy aquí y en presencia del gobernador del estado y de muchas autoridades, pues sea lo que aspira este proyecto de Jalisco a Futuro, que es mejorar las condiciones de nuestro bonito y gran estado con una visión de perspectiva. Futuro 2018-2030, construyendo el porvenir, es el nombre de este estudio, de esta tercera fase de este gran proyecto, y se trata de un análisis prospectivo indispensable para revisar el pasado, el presente y los futuros alternativos en el estado de Jalisco. Sí podemos decir que Jalisco a Futuro es el único proyecto en este estado en donde dialoga el pasado, el presente y el futuro. El propósito de los estudios de prospectiva como el que hoy se presenta consiste en analizar las tendencias posibles de fenómenos de interés para la sociedad a partir de las necesidades, condiciones y problemas del presente y construir una visión general que permita desarrollar estrategias para anticiparse al porvenir a partir de una situación social y contexto histórico determinado. Jalisco Futuro 2018-2030, construyendo el porvenir, reúne el trabajo de 18 reconocidos investigadores nacionales e internacionales, los cuales se han organizado en 12 subtemas correspondientes a 5 ejes de análisis. Se trata de un excelente compendio que se nutre de la experiencia adquirida por los investigadores y el equipo del Centro de Estudios Estratégicos de esta universidad en la elaboración de proyectos como el estudio de perspectiva Jalisco a Futuro 1999-2025,
que este fue considerado el primer gran esfuerzo de este tipo en nuestra entidad federativa y efectuado ya hace 2 décadas. Este estudio se constituyó un ejercicio pionero en materia de prospectiva con el concurso de diversos actores sociales para introducir una perspectiva estratégica en la planificación del desarrollo de nuestra entidad federativa. Y si analizamos esa perspectiva de este proyecto que se hizo hace 20 años, es impresionante la precisión con la que se anticipó muchísimos fenómenos que se iban a dar en nuestra entidad. Entonces, si revisamos este primer esfuerzo de prospectiva, nos damos cuenta del alto valor que tuvo la previsión de la primera fase de este estudio de Jalisco a futuro. La publicación de la primera edición del estudio permitió a los jaliscienses contar con una valiosa herramienta para realizar tareas de planeación, así como para diseñar programas y proyectos específicos, tanto regionales como sectoriales y municipales, para impulsar la competitividad y la posición del Estado en los ámbitos nacional e internacional. El segundo ejercicio, efectuado en 2012, contó con la participación del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco y representó un nuevo ejercicio de adecuación atendiendo a las circunstancias que aquejaban a la entidad e introdujo un enfoque de política pública para reordenar y sintetizar el diagnóstico de las principales problemáticas estatales. Es grato anunciar que a partir de ahora se amplían los alcances de Jalisco a futuro como un programa de investigación permanente en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, para el análisis continuo de los diversos factores que determinan la actualidad y el futuro de nuestro Estado. Y quiero felicitar a todo el equipo del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo que asuman esta tarea permanente de análisis de este estudio. Esta nueva etapa incluye diversas plataformas. Desde hoy, 17 de octubre y hasta el mes de diciembre se transmitirá una serie titulada Jalisco a Futuro 2030, cuyos programas se emitirán todos los jueves a través del canal 44 UDG-TV y los viernes en el canal 44 de Noticias. El ciclo de programas de televisión incluye 10 emisiones con un formato de mesa de discusión. Además, el CED realizará permanentemente una serie de encuestas y estudios de opinión sobre los puntos de interés en el público de Jalisco, como una forma de mantener y ampliar la reflexión y el debate. Los resultados de las encuestas serán comentados por los investigadores que participaron en el estudio, quienes manifestarán su opinión sobre los resultados de cada ejercicio. Todos los hallazgos serán difundidos para consulta pública mediante el sitio web www.jaliscoafuturo.mx en el apartado de métricas. Invito a todos los presentes y al público en general a conocer los contenidos que a continuación nos presentarán los expertos, así como mantenerse informados sobre los temas de estudio a través de los medios de comunicación. Esta universidad no se hubiera entendido sin una visión de prospectiva. Cualquier institución que tiene más de 200 años y que el 12 de octubre estamos festejando nuestro cumpleaños de nuestra segunda etapa. Yo soy el primer rector producto de la red universitaria que este año vamos a festejar a partir de la próxima semana los 25 años de la creación de la red universitaria. Y soy el primer rector que estudió bajo el nuevo sistema, bajo el cambio del modelo napoleónico al modelo departamental, bajo el esquema de una universidad que se dispersó en todo el estado, que tenemos presencia en los 125 municipios, 186 planteles en todo el estado, y que fue gracias a la visión de un grupo de universitarios que decidieron transformar esta universidad. Si hace 25 años nos hubiéramos planteado ser la segunda universidad con más investigadores del país, tener los principales indicadores, ser la primera universidad estatal del país, no se hubiera podido pensar sin un estudio de prospectiva, sin una visión de largo plazo. Entonces, este año vamos a festejar los 25 años de que inició la red universitaria, que decidimos acercar la educación a la gente que menos acceso tenía a la educación en todo el estado, que somos la universidad que atiende a los quintiles más bajos de todo el país, mientras el país atiende al 9% solo de su matrícula, es del primer quintil. En la Universidad de Guadalajara es el 56% de nuestra matrícula, pertenece al primer quintil, y eso se logró gracias
a esa decisión de pensar a futuro, de ver una universidad diferente a 25 años, y quiero agradecer a todo ese grupo de universitarios y muy en especial al licenciado Raúl Padilla por esta iniciativa, por la Feria del Libro, por esta red universitaria, y felicidades por estos 25 años. Muchísimas gracias. Jalisco vive entre una compleja amalgama de grandes logros e importantes déficits. Sus tierras son habitadas por una sociedad con enormes contrastes, desde lo agrícola, comercial e industrial, hasta la formación de grandes artistas y científicos, pensadores, políticos y profesionales con sentido y visión para construir al México moderno. La historia de Jalisco ha demostrado la voluntad y capacidad de su sociedad para emprender grandes transformaciones. Sin embargo, hoy en día, para muchos jaliscienses, el horizonte cotidiano es agobiante y desolador. Violencia, inseguridad, desigualdad, corrupción forman parte de los problemas que amenazan su presente y futuro. No obstante, esas vicisitudes también conviven con prometedoras señales de un mañana con mejores oportunidades. Y este es el punto de partida del proyecto Jalisco a Futuro 2030, Construyendo el Porvenir. Jalisco a Futuro es un ejercicio de diagnóstico y prospectiva que la Universidad de Guadalajara realiza desde 1999. Desde entonces, ha convocado a diversos especialistas, ciudadanos y líderes de opinión para valorar los avances de la sociedad jalisciense. El nuevo ejercicio de actualización de Jalisco a Futuro se realizó entre abril y diciembre de 2018, con la participación de una veintena de especialistas y expertos universitarios altamente reconocidos, quienes se concentraron en identificar los factores que han ocasionado los problemas más graves de los jaliscienses, a partir de una perspectiva de gestión y política pública, con miras a diseñar las soluciones estratégicas durante los próximos años. El ejercicio está organizado en 12 temas básicos agrupados en 5 ejes de estudio: prosperidad y bienestar, cohesión social para el desarrollo, seguridad pública y justicia, sustentabilidad ambiental, población y territorio, gobierno eficiente y política democrática. En su conjunto, el panorama general de estos 5 ejes permite formular 15 proyectos estratégicos de intervención pública de alto impacto que se pondrán en marcha en un horizonte de 12 años, con alternativas de solución que sean a la vez deseables y factibles. La idea central que cohesiona los ejes y proyectos de Jalisco a Futuro es la construcción de una ciudadanía social efectiva para los jaliscienses, con derechos exigibles y garantizables para todos, asociada también a un incremento de los deberes y responsabilidades. Se trata de asegurar la confianza, legitimidad y cooperación entre gobierno y sociedad como las bases de un Jalisco próspero, incluyente y justo. La Universidad de Guadalajara se compromete no solo a apoyar esos esfuerzos con información y conocimiento, sino también a mantener la cooperación y coordinación institucional entre los diversos sectores gubernamentales, económicos y sociales. El porvenir de las sociedades se construye desde el presente. Jalisco a Futuro no es solo un estudio académico o un proyecto institucional. Es, en realidad, una apuesta al porvenir. A continuación, y para moderar esta mesa, queda en uso de la palabra el doctor Adrián Acosta Silva. Sí, muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, a todos ustedes su presencia, señor gobernador, señor rector, estar acompañándonos en esta ocasión, y daremos inicio a lo que sería la presentación de la obra a partir de las 3 voces, me parece, o 3 de las voces más autorizadas que hay, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, sobre varios de los problemas, varias de las temáticas y la perspectiva de política pública, gobernanza que animan este proyecto.
Como coordinador académico me pareció un honor y una gran responsabilidad tratar de organizar este ejercicio, en el cual yo diría, si habría que sintetizarlo en una frase, es el resultado de un esfuerzo de investigación aplicada desde las ciencias sociales para resolver problemas de Jalisco. Ese es el sentido de haber reunido a 22 expertos universitarios y de otras instituciones de educación superior de Jalisco para contribuir no solamente con información sobre los temas y problemas de Jalisco, sino también tratar de, digamos, interpretar los problemas desde el conocimiento experto que cada uno de los participantes tuvo. Eso me parece la aportación principal y más original del proyecto. Ahí está a su disposición. Hemos pedido a tres de los expertos que nos acompañan a que expresen sus opiniones al respecto y no los presentaré más. El doctor Luis Aguilar, un experto nacional e internacional en el campo de la política pública y la gobernanza, ampliamente reconocido, además orgullosamente universitario. Ibabel Arroyo, politóloga, tapatía, conoce la sociedad jalisciense, ha trabajado desde la academia y ahora desde una visión periodística y analítica varios de los problemas locales y nacionales que aparecen en la obra. Y Mauricio Merino, profesor investigador, gran amigo, académico respetado, experto en temas de administración pública, municipios, estados, política pública. Es para mí y para el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo un honor que nos acompañes. Les daría yo la voz a nuestros invitados. Empezaríamos con el doctor Luis F. Aguilar. Buenas tardes, señor gobernador. Un placer que esté usted con nosotros. Señor rector general, maestro Raúl Padilla, animador de esta iniciativa de Jalisco a Futuro, autoridades, colegas, amigos. Y es un honor estar con Adrián, que es el coordinador intelectual de esta iniciativa, y evidentemente con Ibabel y Mauricio, los colegas nacionalmente conocidos y reconocidos. Yo tengo una relación muy cercana a la producción de este libro que llega a su tercera edición. En 1999 me pidieron que revisara todos los textos producidos, aprendí mucho y le di un toque y enfoque estratégico del que entonces carecía. En el 2013 me nombraron coordinador del grupo de asesores externos para el proyecto y ahora pues me honran con ser comentarista. ¿Qué he visto en estas 3 ediciones? Un extraordinario progreso en información, en análisis, en prospección y en propuestas. Es un libro único, Jalisco a Futuro. No sé si en otro estado del país exista un estudio de tal información, profundidad, compromiso público y deseo de servicio. Como dice Adrián, es un esfuerzo intelectual, crítico y propositivo para plantear los problemas cruciales del Estado y resolverlos. Y tiene 2 objetivos: identificar las causas de los problemas e identificar cuáles son las acciones causalmente idóneas y efectivas para resolver esos problemas. Y el segundo objetivo es una visión de futuro que se califica como integrada, factible y estratégica. ¿Cuál es la novedad de esta edición? Que es una novedad que es inherente a cualquier investigación científica: el énfasis en la causalidad. El énfasis en la causalidad. No puede haber gobierno efectivo si no se basa en conocimientos causales, ¿no? Darle vueltas a la efectividad directiva de los gobiernos, si son gobiernos desinformados, ignorantes o no actualizados, evidentemente no van a ser jamás efectivos. Esta es la novedad, el énfasis en la causalidad. Y lo relacionan con el enfoque de políticas públicas, que evidentemente te exige un análisis
del problema, de sus componentes, pero sobre todo un análisis de sus causas. Y el segundo punto, otra novedad, es el enfoque de gobernanza. Es muy interesante esto porque parte de la premisa que los problemas de Jalisco no han sido ocasionados única y exclusivamente por el gobierno, por sus fallas u omisiones, sino que los problemas de Jalisco han sido también causados por omisiones, fallas y responsabilidades de la sociedad económica, de la sociedad civil. Esto es muy importante entender, que los problemas son concausados por gobierno y sociedad y que por ende la solución también es concausada por gobierno y sociedad. Este enfoque de gobernanza creo que es otra gran novedad, que lo ligan con cohesión social, que espero que alguien lo toque, que no voy a entrar a este tema. El libro tiene 2 volúmenes, uno bíblico, un volumen bíblico en su tamaño, que son todos los estudios de nuestros 22 investigadores. Y después uno más reducido, que son las propuestas operativas con una visión de corto, mediano, largo plazo y con un enfoque no operativo, sino un enfoque estratégico. Entonces, si vemos los diagnósticos, tienen un esquema muy interesante que lo califico así: identificación y definición de los problemas críticos de Jalisco, no de cualquier problema, sino de los problemas, o como dice el libro, los problemas que son raíz de otros problemas, y que estudian entonces los componentes, dimensiones, aspectos del problema. Y el segundo aspecto es no solo una buena, correcta definición del problema, sino una identificación de los factores causales. Y aquí de nuevo hay que celebrar la idea de complejidad causal que tienen en la cabeza todos y particularmente en las propuestas. Han abandonado la simpleza del análisis o pensar que un problema tiene solo un factor causal. Y entonces ellos te abren árbol de problemas, te abren varias líneas causales, la interdependencia causal. Cuando tú dices multifactorial, no son factores de una única línea causal, sino lo que quieren decir es que hay varias líneas causales interdependientes, entrelazadas, encimadas, que están causando los problemas. Esto es una gran novedad, créame, intelectual. El abandono de la simplicidad en el análisis de los problemas y en la formulación de las políticas. Bienvenida a la complejidad del libro. Tercero son propuestas de acción y el cuarto son los efectos esperados en diversos tiempos y específicamente en 2030. Y lo hacen alrededor de 5 ejes temáticos. 1, prosperidad y bienestar. 2, cohesión social. 3, seguridad pública y justicia penal. 4, sustentabilidad, población y territorio. Y 5, gobierno eficiente y política democrática. Los autores son todos los que están, aunque no están todos los que son, pero sí todos los que están en el libro son intelectuales conocidos, reconocidos, rigurosos, y además son todos jaliscienses nacidos en Jalisco o residentes en Jalisco o simpatizantes con Jalisco o involucrados en la vida jalisciense y en la solución de los problemas. Los estudios se caracterizan por planteamiento del problema, como dije, por conjeturas causales sobre la existencia, evolución, extensión y agravamiento del problema y más acciones idóneas para su solución. El otro punto extraordinario, bases de datos. Es un libro que ofrece una información única, de gran utilidad para la sociedad, para el empresariado y evidentemente para el gobierno. Bases de datos, en muchos casos procesados estadísticamente. Seguramente antes del 2030 serán procesados algorítmicamente, pero no estamos todavía en este momento. Son datos de fuentes confiables, por ejemplo INEGI, Banxico, etcétera, con clasificaciones apropiadas y correlaciones entre datos. Es un capital informativo de un valor intelectual extraordinario.
Y después, pues el análisis de datos para la definición del problema, identificación de los factores causales, orientado por el enfoque de la complejidad. No regreso a esto, pero sí insisto que hay que poner fin a la simplicidad tanto en el enfoque cognitivo como en la formulación de políticas. Los problemas públicos son complejos en su composición y causalidad, esto debe ser ya una premisa trivial, y las políticas públicas también han de ser complejas en su diseño e implementación y acabar con el particularismo fragmentado de las políticas públicas y entender las políticas públicas como sistemas de acción y no como acciones singulares sueltas, que es la forma acostumbrada. Una caracterización más agregada y también más debatible de mi interpretación del libro es la primera, que creo que esto es muy importante para la situación que vivimos actualmente en Jalisco, de la refundación y de una asamblea constituyente próxima. En el libro ustedes pueden observar un desplazamiento de las políticas públicas hacia las instituciones públicas. No está puesto solo el acento en políticas públicas correctas, idóneas, etcétera, sino en instituciones públicas. Los problemas no se resuelven solo mediante políticas públicas, sino se resuelven mediante leyes, mediante instituciones públicas, y las políticas públicas no son más que implementación y complementación de las leyes. Y aquí hay una gran contribución, señor gobernador, y para los legisladores que están aquí, para los futuros constituyentes, hay un insumo extraordinario de información, de análisis y de propuestas para los nuevos constituyentes que empezarán, creo, a trabajar el año entrante. El segundo punto es un desplazamiento de los gobiernos hacia los ciudadanos. Eso ya lo mencioné. Los problemas y soluciones son efectos no solo de la acción del gobierno, sino también de la acción de los ciudadanos. Voy a empezar a concluir. ¿Cuáles fueron los grandes problemas críticos que creo en los 5 ejes se encontraron? Y son problemas que nos advierten y nos exigen que los removamos porque son debilidades estructurales del Estado, son obstrucciones crónicas del Estado y son factores críticos que impiden la excelencia del servicio, el posicionamiento de la economía del Estado y el posicionamiento de la excelencia de vida social del Estado. Quedaron muy claros más analíticamente en el tomo mayor y más sintética, pero precisamente en el volumen menor. 1, lo que es conocido y vergonzosamente conocido, la insuficiencia del Estado de Derecho en Jalisco. Esto es, por ejemplo, toda la conclusión que está en el apunte de Héctor Raúl Solís, ¿no? ¿Cómo le entiende la insuficiencia del Estado de Derecho en Jalisco? La incapacidad de las instituciones y las autoridades para poner un fin a la inoperancia de la ley y poner un fin a la inseguridad, violencia, etc. Y el segundo punto, inexistencia de instituciones para la acción ciudadana. Esto es otro gran tema. Si no se pasa a una participación ciudadana no espontánea, caprichosa, irracional y de carácter no público, sino una participación ciudadana inteligente y responsable, no podremos resolver los problemas. Pero no existen las instituciones que no solo motiven la acción ciudadana, sino que la regulen, que le pongan requisitos, le pongan exigencias para que todos los que tengan derecho a participar participen, pero que al menos participen con un sentido público y con una inteligencia básica. Entonces, insuficiencia del Estado de Derecho de Jalisco, y ahí se va al 4º eje, y ahí están las contribuciones de Guillermo Cepeda y de Marcos Molesnik, ¿no? Deficiencia en la calidad y efectividad de la atención a víctimas y usuarios del sistema de justicia. Ahí está el análisis de Guillermo
y nos propone un modelo de 3 pisos en la gestión de la justicia penal y en la atención a los ciudadanos. Y después si no la crisis, los problemas críticos y hasta crónicos de la seguridad pública. Vida, libertad, homicidios. Tenemos 16 homicidios por 100,000 habitantes. Y ahí Marcos lo que propone es una concepción sistémica de la seguridad. Entonces, nuestro primer problema crítico, que estratégicamente es nuestro adversario, es la insuficiencia del Estado de Derecho de Jalisco, y es un adversario que estratégicamente debemos derrotar. El segundo punto es la insuficiencia financiera del Estado de Jalisco. Y aquí de nuevo hay un estudio de Antonio Bernal con una colega Harumi. Hay una eficiencia financiera del Estado de Jalisco para cumplir con sus funciones públicas e impulsar sostenidamente el desarrollo. Y entra lo que sabemos y que el gobernador ha planteado desde hace mucho tiempo, un acuerdo fiscal centralizado en ingresos y descentralizado en gasto, lo que lleva a una alta dependencia de participaciones y aportaciones del gobierno estatal respecto del federal y de los municipales respecto del estatal. Y él pone otras cosas, el alto costo burocrático, la pereza en la captación de ingresos propios y la costo-ineficiencia en mucha asignación del gasto público. Creo que es otro punto clave. Gobierno de leyes, pero también un gobierno fiscal o un Estado fiscal robusto. Y el otro gran tema pues, es la limitada inversión productiva. Limitada inversión productiva en relación con la disponibilidad del trabajo, con la empleabilidad, hay 3 capítulos sobre empleabilidad extraordinarios, y con la sustentabilidad económica y social. Si superamos estos 3 obstáculos, insuficiencia del Estado de Derecho, insuficiencia de recursos públicos y limitada inversión productiva, entonces podemos atender los otros problemas relacionados con salud, seguridad social, empleo, educación y los de medio ambiente, territorio y población, que no voy a abordar. ¿Alguna crítica? Sí, ¿no? Los académicos somos especialistas en la crítica, somos patólogos por definición y nos encantan seminarios, simposios, congresos solo para estar criticando todo lo que se ha producido. Pero es una expresión de sociedad abierta, ¿no? La universidad es una expresión de sociedad abierta, ¿no? Que no está rígida en supuestos, dogmas y conocimientos, sino están cuestionados. ¿Cuál es No voy a entrar entonces a estos detalles, menos mal que van a haber muchas reuniones, ¿no? Y no le hagan caso también a los activistas académicos buscando criticar solo por criticar, pero sí hay un gran silencio. Ahí, Adrián, ni modo. Es el silencio sobre la digitalización. Lo toca Adrián de León, haciendo referencia a los objetivos del milenio. Lo toca ahí la persona que hace política tecnológica. Sí. Pero no hablan de la digitalización. No hablan de Jalisco para el 2030 como una sociedad digital, un gobierno digital, empresas intensivas en conocimiento. Creo que esto es el punto que yo llamaría la atención para complementarlo y quizás sobre la marcha se pueda hacer. No se habla de incorporación y uso de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial en el gobierno y en las empresas públicas, y los gobiernos de la zona metropolitana son ejemplares en la digitalización de muchos procesos de registro público, de fe pública, de servicios públicos. Y no hablemos de nuestras clústeres y cadenas de valor existentes en Jalisco ligadas a informática, a cibernética, a electrónica. Entonces, creo que este es decisivo para el 2030. O estamos digitalizados o vamos a hacer un estado del montón. ¿Sí? Esa sería mi observación crítica. Y bueno, ya terminé. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a Luis Aguilar por su intervención. Cedemos la palabra a Ibabel Arroyo. Muchas gracias. Agradezco a la Universidad de Guadalajara la deferencia. A ustedes les agradezco por estar hoy aquí, sobre todo a los autores, a los expertos, al coordinador de este proyecto, por poner sobre la mesa una discusión tan rica y por involucrarme con ella. Además, me congratulo por compartir hoy este espacio tan imponente, me siento emocionada de estar en el Paraninfo, con estos señorones a los que leo y admiro desde hace muchos años, son mis maestros. Y saludo la presencia del gobernador y del rector de esta casa de estudios, a la que considero también mi casa. Empezaré esta presentación haciendo eco de la síntesis introductoria que hace el propio Adrián. Es un arranque de mi parte un poco tramposo, pero lo voy a complementar. Estos dos volúmenes son el resultado de un notable trabajo intelectual para marcar un rumbo coherente en la vida pública de Jalisco. Esto busca ser una guía que conduzca a un futuro más próspero, a una organización más inteligente. Ese es su objetivo, el explícito, el que se encuentra en este y en los ejercicios anteriores de diagnóstico y prospectiva. Pero de una lectura detallada se desprenden otras virtudes que yo no estoy segura de que hayan sido expresamente perseguidas, y sobre esas quiero hablar. Para empezar, Jalisco a Futuro mueve a la reflexión conceptual y a la discusión ideológica. Desde las primeras líneas está presente esto. La propia presentación hecha por Raúl Padilla habla de un desarrollo sostenible, equilibrado, democrático y equitativo. Esos adjetivos no son asépticos, ¿eh? Ese no es el anhelo de todo mundo. Esa es una posición. Habrá quien considere que el futuro no tiene por qué ser equitativo. Hay quienes estén, y quienes estén superficialmente enterados de lo que pasa en el país y en el mundo, tienen que reconocer que hay proyectos serios, no mal vistos, que son antidemocráticos. Ahora, esta no es una visión de Padilla. El planteamiento sobre la equidad se reproduce en casi todos los trabajos. Pero no solo eso, también está presente un eje axiológico que pone énfasis en la responsabilidad gubernamental y el fortalecimiento y la recuperación de capacidades institucionales públicas para resolver muchos de los problemas identificados. El peso está puesto en el gobierno. Esa no es una crítica. Es el reconocimiento de que aquí hay una mirada del mundo bien delineada que hace de este gigantesco trabajo una herramienta política. Es una herramienta política porque no es aséptico, dibuja un futuro deseable, establece qué es lo deseable. Y su inmenso mérito es poner ese mañana sobre la mesa, ponerle a un lado el presente, detalladamente explicado, y luego buscar las líneas que pueden unir ese presente con ese mañana anhelado. Me costó trabajo encontrar el adjetivo para calificar este esfuerzo. Pensé que era loable, pero no, es heroico. Ya llegaré al contenido específico, pero permítanme abundar un poco más en las características generales, porque creo que antes de ver las tablas, que son interesantísimas todas, no sé, sobre el número de funcionarios que hay en Jalisco, ay, gobernador, tenemos casi 150,000 funcionarios. En fin, espero que todos ellos estén funcionando bien. Pero antes de eso, hay que permitirnos una inmersión en estos volúmenes considerándolos una obra completa. No es un almanaque temático de consulta separada. Sí vale la pena leerlo como una obra completa. He dicho que tiene planteamientos ideológicos claros, pero debo matizar esta afirmación porque no pretendo describirla como una obra dogmática. Lejos está de ello y lejos estoy yo también de calificarla así. Tiene discusión conceptual. Lo había dicho ya el doctor, árbol de problemas, registro histórico de paradigmas cambiantes, por ejemplo en ciencia. Tiene reconocimiento de ideas y programas exitosos previos que después ya no proponen, por ejemplo en el combate a la pobreza. Tiene preguntas sobre el fracaso de programas anteriores, como por ejemplo en economía, y un constante y atrabancado debate interno sobre las relaciones de causalidad de los problemas públicos. ¿Por qué digo atrabancado? Lo considero atrabancado porque otra vez no es explícito. Es una virtud salida de un resultado colateral, porque aunque los capítulos comparten la matriz metodológica, la verdad es que no se hablan entre sí. El análisis sobre salud no nos manda a los registros del estudio sobre economía y medio ambiente.
o a otros, pero tiene los suficientes elementos para que el lector sí los haga hablar entre sí. Y eso es muy notable. El lector atento puede encontrar hilos conductores entre el diagnóstico demográfico y el análisis sobre seguridad, o entre la matrícula educativa y la innovación en ciencia y tecnología, o entre la estructura administrativa y la carencia cultural afuera de la zona metropolitana. Ahora, acabo de hablar del lector. ¿Quién es, por cierto, el lector de esta obra? ¿A quién está dirigida? ¿A quién le habla? O, cambio la pregunta, ¿quién puede sacar provecho de esto? Quizá esperamos que el gobernador aquí presente nos cuente en la próxima FIL que uno de sus libros favoritos es Jalisco a Futuro. Ya le estoy dando ideas, ¿eh? Sería deseable que los tomadores de decisiones lo usen de libro de cabecera y lo estudien con seriedad, pero eso no basta. Y por fortuna, la obra le habla a muchos más. Jalisco a Futuro, y esto lo dijo también ahorita el doctor Aguilar, es un depositario de bases de datos que pueden ser utilísimos, primero para periodistas, perdón, pero eso va primero, porque ahí estoy yo. Es un tesoro para la contextualización. No solo permite robustecer registros coyunturales, sino que congrega fuentes nacionales, internacionales y de instituciones académicas diversas que los propios autores, con su análisis, avalan. Pero no solo es para periodistas y funcionarios. También es una guía de fuentes bibliográficas para estudiantes y académicos. Además, es un modelo replicable para el diagnóstico público en otras entidades, porque las fuentes bibliográficas y las bases de datos se pueden utilizar en todo el país. Y es una colección de datos y conclusiones que, más que estar acabadas, abren boca. Ya me había enterado, pero ahorita detalló el rector sobre este esfuerzo que hacen en el Canal 44. Me entero que arrancó una serie de discusiones televisivas que descansan precisamente sobre esta noción, la de abrir boca, y que toman fragmentos de Jalisco a Futuro y los someten a debate. A mí eso me parece una idea genial, porque convierte lo que el filósofo griego Sócrates consideraría pensamiento rígido y estático, ya ven que estaba en contra de los libros porque no permitía que eso avanzara, convierte eso en una vigorosa conversación socrática, y Jalisco a Futuro da para eso. El doctor ahorita acaba de decir, bueno, ¿dónde está lo de la digitalización? Yo podría decir, ¿dónde está lo de la salud mental? Pero más que una carencia, yo creo que lo puedo decir porque ya leí Jalisco a Futuro y eso me dio la idea, y eso nos permite ponerlo sobre la mesa. Paso a algunos de los planteamientos más urgentes que encontré, tanto en el diagnóstico como en las propuestas de política pública. No va a ser exhaustivo y voy a dejar de lado mucha información relevante porque dicen que estar hablando 8 horas aquí es como incivil, pero ganas no me faltan. Lo que haré es compartir con ustedes las paradojas que marcan lo que yo llamo, después de leer esto, nuestra esquizofrénica vida pública estatal y que puntualmente pueden encontrarse en Jalisco a Futuro. No me extraña que haya tantos logros para brincar de gusto y tantos fracasos para ponerse a llorar, después de que, y ahí les van algunos de los ejemplos, el desempleo se ha combatido, pero la vulnerabilidad de los trabajadores va en aumento. Nos morimos menos, pero nos matan más. Bueno, no nos morimos menos por enfermedades de las que nos moríamos antes más jóvenes, pero se oye bien eso de nos morimos menos y nos matan más, ¿no? Que hay relativamente pocos pobres, pero estos son muchos, y una tercera parte está en la ciudad donde hay menos pobreza. Esto es esquizofrénico. Que Jalisco está detrás de Nuevo León y el Estado de México en productividad económica, pero ¿por qué medimos así la economía? ¿A quién le importa? O sea, no sé, Bolzano en Italia seguramente está detrás de Roma y es una región riquísima, no nos dice nada que esté debajo de Roma. 5, que la bebedera y la comedera generan 40 veces más pesos que el hospedaje y muchos más pesos que otras ramas de la economía, pero que somos una sociedad de obesos. Ustedes pensarán, ¿eso qué tiene que ver? No lo relacionaron en el libro, lo relacioné yo, porque tenemos que tener una política que promueva nuestra rica gastronomía, nuestra divertida bebedera, pero al mismo tiempo tenemos que combatir la obesidad y entonces eso no puede estar en los canales públicos. En fin, que tenemos escuelas primarias suficientes, pero que los jaliscienses tienen problemas para sumar y leer. Que tenemos una pujante industria tecnológica, pero que ni el CONALEP ni las ofertas tecnológicas educativas federales ni las ingenierías han aumentado su demanda. Ni crecen ni representan un porcentaje importante en la educación en el Estado. Que hay un subregistro de denuncias, eso ya lo sabíamos, de denuncias en seguridad, pero que con las que hay,
Cada MP debe atender casi 300 al año. ¿Se imaginan si lo duplicamos? Si nada más es una décima parte de denuncias las que tenemos. Que hay muchos jóvenes, y eso es una cosa muy buena, pero que habrá pocos ciudadanos, y eso es una cosa muy triste. Que se alcanzó una cobertura importante en salud, pero era del Seguro Popular. Que Jalisco es un pilar de alimentación para todo el país, es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, pero que se generan miles de toneladas de heces al día y que el aguacate, las berries y el agave son cultivos degradantes. El escenario parece deprimente, pero es más bien esquizofrénico, porque podemos celebrar y tenemos que preocuparnos. Por eso es tan interesante el ejercicio y por eso vale la pena convertirlo en una conversación viva, sobre todo a la hora de evaluar las soluciones propuestas. Algunas están muy detalladas, eso yo no soy, ¿Qué? Ok. Algunas están muy detalladas porque el tema lo permite, otras son muy vagas. Algunas propuestas terminan, después de hacer todo el diagnóstico, proponiendo un consejo o una institución adicional que haga una prospectiva, que elabore una estrategia para que podamos resolver el problema. Bueno, eso es… No les digo cuáles, ya las buscarán. Otras urgen a cambiar los paradigmas. Eso me gusta. Y me detengo con eso porque esto del cambio de paradigma está en uno de los ejes que quizás sea hoy la mayor preocupación ciudadana. Marcos Pablo Mulesnik tiene un magistral estudio en este libro sobre los problemas derivados de una concepción equivocada de la seguridad pública como elemento de gobernabilidad y orden público al servicio del régimen, como brazo armado de y no como una tarea de Estado y una función que garantice el Estado de Derecho. El orden público y el Estado de Derecho con frecuencia colisionan, eso es interesantísimo. Y lo que hay que hacer es cambiar el paradigma para perseguir el Estado de Derecho y no el orden público. En fin, llego a la parte final de mi intervención. Celebro que Jalisco a Futuro permita a los expertos dar un paso adelante y buscar el camino entre lo que somos y lo que podemos ser. Celebro la imaginación de algunos de ellos, lamento la falta de imaginación de otros, pero sí hay imaginación también. Algunos proponen respuestas fuera del cuadro como soluciones sencillas. Por ejemplo, en el área de cultura, son soluciones sencillas, sin costo alguno, que tienen que ver con los horarios. Eso es una cosa muy sencilla, muy bonita, muy fácil de resolver. O que pican la cresta del orgullo jalisciense con programas exitosos de otros estados. ¿Cómo es posible que se le haya ocurrido a Nuevo León eso de la atención en el MP, que es un protocolo de filtrado tan simple y tan inteligente que da coraje que no se les haya ocurrido a otros? Bueno, aquí pues… Otras propuestas incluyen modificar criterios de asignación presupuestal. Si tenemos tantos jóvenes, ¿por qué no hay un criterio generacional en el manejo del gasto? Algunas son más difíciles que otras. Por ejemplo, la propuesta de Héctor Raúl Solís para que haya contrapesos, mayor fuerza ciudadana, más demócratas y, en suma, controles en el ejercicio de poder, a mí me suena de súper subida si se plantea como una tarea legislativa. Si no se plantea como una tarea legislativa, no está tan de subida, pero que se encarguen de legislar con una reforma para que tengamos más fuerza ciudadana, sí lo veo de subida. Ahora, alguna vez se logró, así que imposibles no hay. Ninguno de los mañanas a los que quieren llegar los autores es inalcanzable. Yo celebro que los 22 expertos, los 22 autores que nos entregan esta obra, hayan cumplido con eso el papel que le corresponde a una universidad. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Ibabel sus comentarios y cerramos con la intervención de Mauricio Merino. Muy buenos días. Señor Rector General, muchas gracias por la invitación, por la bienvenida. Es siempre un gusto estar en la Universidad de Guadalajara y en este maravilloso recinto. Gracias, señor Gobernador Enrique Alfaro, por su presencia esta mañana. Saludo
con mucho gusto a mi querido amigo Raúl Padilla, que además ha sido el promotor de esta obra, y felicito muy enfáticamente, ya se dijo antes, no hay que cargar demasiado las tintas ya, afortunadamente mi profesor querido, mi mentor Luis Fernando Aguilar Villanueva ya lo dijo, y Babel, mi amiga, también el esfuerzo que han hecho Adriana Costa como coordinador de esta obra, y César Omar Avilés González y su equipo dentro del centro que ha producido este material, el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, es fantástico, bíblico, dice Luis. Y lo es, ya también se dijo, por la cantidad de información que provee, por la cantidad de ideas que genera y por la fineza, el cuidado del análisis que nos propone. La enorme ventaja de hablar después de Luis y de Babel es que puedo concentrarme entonces en mis puntos preferidos, más que hacer ya una glosa de lo que aquí hay. Primero, la cuestión académica, estrictamente. Es cierto, yo junto con el profesor Aguilar coincido en que el enfoque de política pública, que además se acompaña en este caso por el de gobernanza, es decir, que pone el acento no solamente en las cuestiones técnicas, sino que además lo hace con mucho énfasis en la colaboración de las personas, de los ciudadanos, es un gran acierto. Gobernanza nos enseñó a decir Luis Aguilar Villanueva, y desde entonces, como él también apuntó, lo discutimos. ¿Qué es exactamente eso de gobernanza? Bueno, pues es algo así como tratar de encontrar soluciones viables en medio de un ambiente complejo, en donde además las personas, los seres humanos, importan muy por encima de las cuestiones técnicas y de la clase política, por decirlo con la mayor rapidez posible. Importan las personas, y en tanto que importan las personas, se ha propuesto en este volumen, con mucho tino por parte de Adriana Costa y del equipo de investigadoras e investigadores que está detrás de este esfuerzo, en efecto, 3 conceptos centrales. Nos proponen, ya se dijo, el uso de la responsabilidad pública, que se suele pasar por alto con frecuencia en este tipo de deliberaciones, es decir, la necesidad de dar cuenta de lo que se hace y no solo de hacerlo, de responder frente a los problemas públicos en función de resultados medibles, evaluables, monitoreables, visibles, públicos, en el sentido más amplio de la expresión, y no solamente el cumplimiento de atribuciones formales, jurídicas, o peor aún, de posiciones de poder en relación con quienes disputan los espacios de decisión. Responsabilidad pública en un sentido de ciudadanía social, dicen los investigadores, y acompaña a Adriana Costa desde el principio. Por lo tanto, como una tarea, como un asunto a construir, y no solamente como algo que estuviese dado de antemano en el ambiente de las decisiones políticas y públicas previas. Me gusta mucho el hilo conductor, este primer hilo conductor. Cohesión social es el segundo, y efectivamente, ya se ha dicho, en cohesión social, una de las claves que los investigadores se impusieron a sí mismos, hago aquí un paréntesis, no sé cómo le habrá hecho Adrián, quienes hemos tenido la oportunidad y a veces hasta la obligación de hacer obras colectivas con colegas, entre pares, sabemos que es muy difícil ponerlos de acuerdo, que es muy difícil llegar a metodologías comunes, y más difícil todavía que finalmente entreguen a tiempo sus trabajos. Adrián, de veras, mis respetos. Haber añadido la idea de la cohesión social se nota
está presente en cada uno de estos trabajos. Que las propuestas, lo digo en mis términos, que las propuestas que aquí están no produzcan más rupturas que soluciones. Lo ha dicho ya también, siempre pasa lo mismo, todo lo que queremos decir ya lo dijo antes el profesor Aguilar o ya lo escribió antes el profesor Aguilar, pero lo repito. Sí, las soluciones públicas con mucha frecuencia están basadas en estudios académicos que no necesariamente se hacen cargo de las dificultades concretas de gobernar, de los problemas políticos que han de enfrentarse en el día a día. A veces, la verdad, hay ocurrencias, a veces hay estudios específicos, singulares, inteligentes, bien documentados, pero que no acaban de conectar con las circunstancias, con el entorno en donde esos estudios deben darse. Es mucho más fácil, por eso tenemos mejor fama, la academia, donde tomamos distancia de los problemas públicos para observarlos desde arriba, con metodología muy fina, a veces no tanto, con uso de datos que no nos gritan, que no nos reclaman, que no toman calles, que no votan y que no se enfrentan ni en los cabildos, ni en el Congreso, ni en las prensa. Entonces, podemos sobrevolar sobre los problemas públicos y luego dictar las mejores soluciones, repito, con la comodidad que da el cubículo. Cuando Adriana Costa le pide a sus investigadores que tomen en cuenta la cohesión social, yo quiero suponer que les pidió que fueran también responsables frente a esas soluciones, que sus propuestas no vinieran a lastimar la cohesión social de la entidad, y creo que en la mayor parte de los casos lo logran. Es probable, ya lo dijo Ibabel con sentido crítico, me sumo, es probable que en algunos de los capítulos, o por lo menos en alguno de los temas que abordan, justamente para evitar que hubiera propuestas demasiado audaces o que pusieran en riesgo la viabilidad de lo que se sugiere, subieron un peldaño en sus recomendaciones y entonces prefirieron decir hay que diagnosticar, hay que hacer estudios, hay que hacer programas o hay que modificar ciertas instituciones primero y luego vamos viendo cómo se resuelven los problemas prácticos que están detrás de esos cambios paradigmáticos, para decirlo de nuevo con tono intelectual, académico. Pero es de felicitarse, y lo hago, que se trata de una obra responsable y no solamente de propuestas lanzadas al aire. No es trivial, además, decirlo, porque se trata ya de la tercera vuelta y probablemente hubo más. Me explican investigadores que Raúl Padilla promovió antes estudios similares de prospectiva en la Universidad de Guadalajara, pero efectivamente empezaron a ser publicados hace 20 años, en el 99. Así que lo celebro. Y bueno, el último eje académico, intelectual, metodológico, que es un poco de todo lo que acabo de decir, es que ha mencionado Adrián y también Luis Aguilar, es la complejidad causal de los problemas públicos. Y se nota que hay una obsesión en esta obra, obsesión por identificar cuál es el problema específico que cada uno de los ejes va planteando y cuáles son las causas aparentes, diagnosticables, visibles por lo menos, que han generado ese nudo gordiano, ese núcleo duro al que se quiere dar salida. La combinación, y lo sugiero para quien no quiera entrar a todas estas páginas y se quiera ahorrar algo de tiempo, se va a equivocar, hay que leerlo. Pero si quieren cometer ese error e ir a algunas cosas específicas, yo sugeriría justamente ir a los cuadros muy trabajados y evidentemente muy discutidos en los seminarios de la universidad, donde se colocan los problemas principales y las redes causales
que cada uno de los investigadores le están imputando a esos problemas. Si a esto se añade la búsqueda de los datos duros, de los datos, sí, estadísticos, que aparecen a lo largo de esta obra, se tendrá una visión más o menos rápida y muy eficiente de qué es lo que nos está proponiendo estos dos volúmenes. Uno, por cierto, no se ha dicho, uno de diagnósticos y otro de propuestas, aunque el de diagnósticos evidentemente es más grande que el de propuestas, pero con la virtud de que también en el de diagnósticos se anotan, se describen ya los ejes de solución que cada uno de los investigadores va proponiendo. Segunda cuestión que me interesaba subrayar, dejando ahora de lado, si me lo autorizas, Adrián, la parte metodológica y de contenido propiamente del libro, las cosas que a mí me llamaron particularmente la atención. Yo encuentro, claro, puse mucha más atención en el eje 5, en el que me resulta más familiar a mis estudios, que tiene que ver con la administración pública, el gobierno, la democracia. Y sin embargo, pasando los ojos por el resto de los ejes, encuentro hilos conductores que también han sido ya señalados. Y a ellos me quiero referir. Hay en esta obra, o por lo menos después de revisarla, una cierta angustia, o incluso una angustia subrayada, por el federalismo. Es muy interesante cómo hay este esfuerzo ejemplar, ha dado muchos ejemplos, la verdad, la Universidad de Guadalajara, muchos a México, se ha anticipado en muchas cosas y ha sido notable y emblemática en muchas cosas. No hago listados largos, una de ellas es esto, es decir, desde los estudios universitarios proponerle a quienes toman decisiones una visión de conjunto, esta perspectiva y poner a su servicio el conocimiento universitario. Ahora que se discute en el marco de la así llamada 4T, cuál debe ser el sentido de las ciencias sociales, la Universidad de Guadalajara dice, bueno, por si alguna duda cabe, en estas materias hay un compromiso explícito con el uso, con la aplicación del conocimiento producido, adquirido, divulgado. Lo ponemos al servicio de la sociedad. Es una respuesta extraordinaria. Me encantaría verla en todas las universidades de México. Pero regreso a lo que estaba diciendo. Es tan notorio el papel que ha jugado la Universidad de Guadalajara, pero Jalisco en general, como un estado con una enorme potencia, con una enorme personalidad, que en buena medida acaba describiendo incluso la personalidad de todo México, que entonces el federalismo aparece como una carga, como un obstáculo, como una frontera casi invencible. ¡Qué paradoja! Me refiero, por ejemplo, al diagnóstico que se hace sobre los problemas de los municipios de Jalisco. Los autores de ese capítulo en particular nos dicen, bueno, el problema principal que tenemos que enfrentar, Antonio Sánchez Bernal y Jarumi Rosas, después me referiré al trabajo de Héctor Raúl Solís, nos dicen el problema financiero es fiscal, no hay dinero. Los municipios están endeudados, se han cerrado las fuentes de financiamiento habitual, no hay horizonte de financiamiento para atender los grandes problemas que los municipios de Jalisco enfrentan. Su agenda, lo dicen ellos mismos, la agenda de los gobiernos locales ha crecido mucho y ha crecido además por las instrucciones, por las normas que han emanado del Congreso de la Unión. El problema principal del gobierno local de Jalisco, nos dicen, es la falta de dinero y las dificultades para obtenerlo. Literal, cito,
El problema principal de gestión y administración pública en Jalisco, no solo en sus municipios, es el insuficiente financiamiento para impulsar el desarrollo. Este es el núcleo. Para poder resolver ese problema hay que buscar dinero, pero el dinero está enmarcado, iba a decir enclaustrado, en el marco del sistema federal mexicano, del régimen de coordinación fiscal y de las limitadas posibilidades que tienen los gobiernos de los estados y aún mayores de los municipios para poder buscar fuentes alternativas de recursos. Lo mismo pasa cuando cambiamos de capítulo y nos vamos a la cuestión democrática, la que propone Héctor Raúl Solís. Nos dice Héctor Raúl Solís en su diagnóstico que el problema central del sistema político y de gobierno de Jalisco son contundentes. Es la insuficiencia del Estado de Derecho, que se manifiesta en la incapacidad de las instituciones para hacer cumplir la ley, en la inoperancia de legislaciones y reglamentos y en la inadecuación o inexistencia de reglas que acoten, incentiven o sancionen, según el caso, las conductas de los actores públicos, los funcionarios y los ciudadanos. Y de ahí pasa a hacer una crítica que es muy razonable, debatible como siempre, pero razonable, sobre la necesidad de revisar el marco institucional de la democracia que opera en el estado de Jalisco. De un lado, para empoderar más a los ciudadanos, pero por el otro, para darle mayor fuerza y capacidad de decisión a las propias autoridades de Jalisco. Con un problema, que eso no depende de Jalisco, depende del Congreso de la Unión, depende del juego nacional, en un entorno además en el que se nos propone un cambio de raíz a partir del 1 de julio del 2018, nos proponen un cambio no solo de narrativa, sino de régimen político, en el que infortunadamente los gobiernos de los estados y los gobiernos de los municipios prácticamente quedan, en el mejor de los casos, como telón de fondo y generalmente borrados, frente a la impronta de un gobierno nacional con una enorme potencia narrativa y con un gran respaldo público, popular. ¿Qué sí se puede hacer frente a estos muros que se enfrenta el gobierno de Jalisco? De un lado el federalismo fiscal como gran obstáculo, del otro lado las instituciones públicas definidas por el régimen federal como otro gran obstáculo, y en eso hay que moverse. Mientras, repito, los académicos reflexionamos, el gobierno tiene que gobernar y tiene que resolver problemas cotidianos. ¿Qué sí puede hacer? Creo yo. Algunas otras recomendaciones que también se derivan de aquí y que sí podrían estar al alcance. Recupero 3. Una es empoderar y precisar con mejor tono a los gobiernos de los municipios. Es verdad, yo comparto plenamente el diagnóstico que aquí se hace sobre las dificultades municipales. Es una agenda enorme, es demasiadas obligaciones que se les han cargado encima con pocas posibilidades de respuesta. Afinar la agenda de los municipios con mayor modestia, pero con mayor audacia para servir a la gente y no necesariamente para quedar bien en aras de la siguiente elección, es algo que me parece viable, que sí se puede hacer desde Jalisco, porque no depende de la Presidencia de la República, ni del Congreso de la Unión, ni del juego de partidos. La segunda es la profesionalización del gobierno de Jalisco y de sus gobiernos municipales. Se dice una y otra vez a lo largo de estos volúmenes que un problema, a veces de primer orden, a veces solamente presentado como parte de la causalidad, es la falta de capacidades institucionales, que no solo pasa por el dinero, sino por las competencias profesionales de los servidores públicos. Eso sí está en las manos
de los gobiernos de Jalisco afrontarlo. Yo quiero suponer que por la trayectoria, por el trabajo, por la narrativa del gobernador Alfaro, va a ser bienvenida esa propuesta que se formula aquí en la Universidad de Guadalajara. Y por último, pero no al último, la necesidad de consolidar las pocas, pero afortunadamente valiosas instituciones que de manera singular ha venido construyendo Jalisco y que han resultado mucho más valiosas aquí que en otros lugares de la República, en particular las destinadas a combatir la corrupción. Hay aquí un buen diagnóstico respecto a los avances que, con todas las dificultades, con todas las críticas, con todos los tropezones que la vida pública tiene inexorablemente, a pesar de todo eso, las instituciones destinadas a combatir la corrupción han sido ejemplares, las de Jalisco. El sistema estatal anticorrupción de Jalisco, con todos los problemas que pueda tener, está marcando una ruta de éxitos. Si se le ataca, si se le vulnera, si se le elimina, se dice aquí, y yo coincido con este diagnóstico plenamente, si se le quiere echar abajo, se va a perder experiencia, se va a perder éxito acumulado, se va a perder una ruta que ya está andada. Y eso sí se puede hacer desde Jalisco. Recupero entonces, hacer una mejor gestión, más modesta, menos ambiciosa, pero más precisa, una gestión mucho más profesional de los servidores públicos de Jalisco y una gestión que tenga como eje la creación de instituciones públicas de transparencia, de monitoreo, de entrega de resultados y de fiscalización, de honestidad, pues, pero no en función de buenos y malos, no en función de gente que no va a robar frente a la que sí robaba, sino de instituciones consolidadas. Es algo que sí se puede hacer en Jalisco y que yo recupero con mucha esperanza de todos estos estudios. Dicho esto, de nuevo reitero mi felicitación, mi gratitud por esta oportunidad y les deseo a ustedes muy buenas tardes. Gracias. Muy bien, agradezco a Mauricio Merino. Me congratulo haber invitado, a que podamos haber invitado a tres expertos, tres además muy amenos, elegantes, consistentes y además sugerentes comentarios sobre la obra y sobre el proyecto. Quiero terminar, la obra va a estar disponible, descargable desde la página de Jalisco Futuro, jaliscofuturo.mx, ahí la podrán descargar de manera gratuita los 2 volúmenes para quienes estén interesados. También vamos a tener ahí disponibles los 10 programas de televisión que ya están grabados, van a ser difundidos a partir de hoy por Canal 44 y van a poder ser descargados de ahí. Ahí vamos a encontrar tanto a los académicos como a varios funcionarios del gobierno de Jalisco que han conversado sobre los temas y problemas, y vamos a tener también ya ahí encuestas aplicadas sobre varios de los problemas identificados en Jalisco a Futuro, con la idea de que conozcamos ya no solo la voz de los expertos, ahí están, sino la voz de los ciudadanos, las percepciones de los ciudadanos en torno a los problemas que han sido identificados y que me parece son en su conjunto insumos para la acción pública, para el debate público y para la organización de programas o alternativas o estrategias de intervención pública en Jalisco. También anuncio que a partir del próximo año tendremos el seminario anual Jalisco 2030, pensado como un espacio para seguir discutiendo sistemáticamente los problemas tanto identificados acá como los emergentes que han sido sugeridos y que son objeto de una reflexión más profunda, más sistemática que haremos de manera anual. Les agradecemos aquí a todos ustedes. Cerraremos con una intervención más. Del señor gobernador de Jalisco. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad. Me da mucho gusto estar en este ejercicio que
realiza la Universidad de Guadalajara. Gracias, señor rector, por recibirnos. Siempre será difícil hablar después de personajes como los que me antecedieron. Ibabel, una gran periodista, amiga de muchos años. El doctor Aguilar, pues para mí un maestro y un hombre fundamental en la construcción de esta agenda de la refundación de nuestro Estado. El doctor Merino, pues un académico al que le tengo un enorme respeto, de lo más destacado que hay en este país. Un honor recibirlo en Guadalajara, doctor, siempre. Por supuesto, Adrián, felicitarte por el gran trabajo técnico que se hizo en este proyecto. Ya le pude echar una primera revisada, no lo he leído todo. Empecé a revisarlo porque el rector me hizo ponerme a revisar también el primer ejercicio para ver, me decía, el nivel de precisión de la prospectiva que se hizo en ese entonces, una iniciativa que pues no hubiera podido ser posible sin el empuje y el trabajo que ha hecho el licenciado Raúl Padilla, a quien le reconozco encabezar este enorme esfuerzo. También en su momento del sector privado, que participó activamente en la concepción del modelo de Jalisco a Futuro y que me tocó por esa vía participar en el primer trabajo en el año de 1999, recién egresado de la maestría. Pude colaborar, hacer mis pininos y de mis pocos trabajos en el ámbito académico. Me hubiera gustado seguirlo un rato más, pero la vida me llevó por otro camino. Pero en el 99 pude participar en el capítulo de ordenamiento territorial y particularmente de desarrollo urbano. Conozco el trabajo técnico y académico que hay detrás de Jalisco a Futuro y por eso en la presentación de esta actualización sin duda está una guía muy, muy importante, no para el gobierno nada más, para el Estado respecto a cómo entender a fondo los problemas que hoy enfrentamos. Y digo a fondo porque aquí se dijo con mucha precisión por parte del doctor Aguilar que tal vez una de las aportaciones y de los cambios de más fondo en este nuevo trabajo es precisamente el énfasis en la causalidad compleja, es decir, en no simplificar los problemas, en no trivializar el debate. Necesitamos entender cómo fue que llegamos hasta aquí y a partir de eso poder construir una ruta para cambiar ese camino en lo que sea necesario, para fortalecerlo en lo que sea conveniente. Esa es la idea de la refundación. Hoy entendemos que el trabajo técnico que aquí se presenta, los estudios y el trabajo de investigación no son solamente una referencia más, forman parte ya muchos de estos estudios y muchos de estos trabajos del programa del gobierno de Jalisco. Simplemente pondría como ejemplo la agenda medioambiental, pues al frente de la Secretaría de Medio Ambiente está Sergio Graf, que participó en este ejercicio y que coordinó precisamente el planteamiento de futuro en esta materia ya en el programa de gobierno. Es decir, hay muchos vasos comunicantes, pero debe de haber aún más. Y en ese sentido tiene que haber un ejercicio siempre de diálogo con el sector académico, de frente, con mucho respeto, claro, pero poder conciliar esta no siempre fácil tensión que el doctor Merino planteaba para que las propuestas no generen rupturas, sino que generen soluciones. Ese es un planteamiento de fondo y si ligamos estas dos ideas, la de la causalidad compleja y la de las propuestas que no produzcan rupturas, pues entonces podemos encontrar un espacio muy, muy amplio y muy importante para el diálogo y para la construcción de la agenda de futuro de nuestro Estado. Decía Ibabel, por ejemplo, y lo digo, ya sabe que la respeto muchísimo, pero dijo ahorita cuando platicaba, por ejemplo, el tema de la nómina del gobierno, dijo 150,000 trabajadores y dijo, cito textual, dice, ¿hay gobernador? 150,000 son muchos o son pocos. El hay gobernadores porque son muchos o porque son pocos, depende del enfoque. Si me preguntan cómo están los hospitales de Jalisco y cuántas enfermeras se necesitan y cuántos doctores se necesitan, o si me preguntan cómo andan las corporaciones de policía, les diría, son pocos.
Si me preguntan cómo hay algunas áreas de la burocracia del Estado, les diría, no, sí son muchos. Pero también si les explico que que cuando llegamos al gobierno de Jalisco solamente entraron con nosotros menos del 3% de los trabajadores del Estado, es decir, menos del 3% llegan con el nuevo gobierno, el resto de los trabajadores tienen una condición distinta. ¿O qué pasaría si les explico que la contingencia laboral por juicios laborales mal llevados en global en el Estado nos va a costar, si cumpliéramos con las sentencias que hay en este momento, 17,000 millones de pesos, sumadas las estatales y las municipales? Entonces, el asunto ya no es tan sencillo, ya no es el "ay, gobernador", sino vámonos sentando a platicar y a entender la naturaleza del problema, un poco lo que se explicaba aquí, cómo llegamos hasta aquí y cómo salimos de este atolladero. Yo creo que hay temas muy importantes planteados en el estudio y termino diciendo que sin duda este será un referente muy importante para el proceso de refundación de nuestro Estado. Hace un año, poquito menos, cuando después de la campaña electoral planteamos que esta idea de la refundación no era solo un eslogan de campaña, sino iba a ser el objetivo principal del proyecto de gobierno, a lo mejor hubo quien dijo o quien pensó que iba a ser muy complicado poder aterrizar una idea de inicio hasta difícil de explicar. Hoy se han dado pasos muy importantes. Somos el primer Estado que ha definido desde su Constitución cómo es que se puede convocar a un proceso constituyente. Y eso no es asunto menor. El trabajo que hizo el Congreso de Jalisco, y aquí están algunos legisladores y legisladoras a quienes reconozco y agradezco por lo que han hecho, nos permite hoy pensar que estamos ya más cerca que hace un año de iniciar este proceso de reflexión ciudadana para construir un nuevo acuerdo social básico en nuestro Estado y ponerle el ejemplo a todo México, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Nuestra tradición reformista, nuestra tradición federalista como Estado libre y soberano, tenemos que honrarla en el marco de este proceso de construcción de este nuevo acuerdo social. Y hay ya muchos frentes de trabajo que van a ser fundamentales. El que está encabezando Javier Orendain, junto con Augusto Chacón, con el propio doctor Aguilar, con Mara Robles, en la reflexión sobre cuáles tendrían que ser los principios y los fundamentos éticos de un nuevo acuerdo social, que no es un asunto menor y que va a requerir de un gran debate. Este ejercicio en el que estamos trabajando en la idea de la prospectiva, ¿dónde nos imaginamos que vamos a estar en un horizonte de largo alcance? Son herramientas que van a servir para orientar el debate de un Congreso Constituyente que va a definir el futuro y las soluciones de fondo a los problemas que hoy no pueden resolverse con el diseño institucional y con las herramientas legales con las que el Estado mexicano y en este caso el gobierno de Jalisco cuenta. Lo dijo también Luis Aguilar, el estudio de Jalisco a Futuro plantea también nuevos diseños institucionales, que implica también en su caso, en algunos casos, nuevas leyes. Esa idea, junto con la de la gobernanza, que también aquí se dijo, la necesidad de poner sobre la mesa, habrán escuchado ustedes en los últimos días el debate con el tema del presupuesto, ha habido gobernadores que han dicho, ¿por qué no nos salimos del pacto fiscal? Y platicando el otro día con un exministro de la Corte, al que tengo un gran respeto, el ministro Cosío, decía, no, es que plantear la idea del pacto fiscal aislada es un error. Lo que se tiene que revisar completo es el pacto federal. El pacto federal, al final, en el caso de Jalisco, es un acuerdo entre dos partes, la Federación y el Estado. Y como en cualquier convenio, si una de las partes no está de acuerdo en los términos, pues no hay convenio. Y como cuando nos volvieron a preguntar si estábamos de acuerdo en los términos de la relación con la Federación, yo, pues no me acuerdo. Y revisar estos temas va a significar no solamente un nuevo arreglo en nuestro Estado, sino un ejemplo, insisto, para todo México, de que la cohesión nacional se construye desde lo local. Eso es Jalisco a Futuro y creo que es de veras una gran ventaja que tenemos ya, contar con una herramienta como esta para iniciar en unos meses, confío en que así será, la discusión
sobre el futuro de nuestro Estado y sobre la construcción de un acuerdo que nos permita consolidar el proceso de cambio que ya inició en Jalisco y en México. Sin duda, y con esto ahora sí termino, perdón que me extendí, pero diría una última reflexión. Después de lo que me recomendó el rector quisiera de revisar la perspectiva del primer estudio y la realidad, que en efecto es de llamar la atención cómo se anticiparon tantas cosas, lo único que no se anticipó con precisión, se lo decía yo ahorita, es la variable política. Porque en el año 99, pues yo creo que era muy difícil que los estudiosos se imaginaran, por ejemplo, que la alternancia, que llegaría un año después, iba a fracasar como modelo de cambio de régimen. Cambió el partido, pero no cambió nada en el país. O era difícil imaginar que un año después, precisamente, sería el final de una primera etapa del partido hegemónico en México. Me imagino que sería o debe haber sido imposible vaticinar que en el 2006 iba a haber un fraude electoral que le iba a costar tanto a México a la larga, o iba a ser dificilísimo, hubiera sido dificilísimo siquiera pensar que después de que hubiera caído el partido hegemónico en el 2000, iba a regresar 12 años después, con todo lo que eso implicó, y todo eso pasó. Entonces ahora, pues lo que tenemos que entender es que en un momento en el que ya hay un proceso de cambio de régimen, el viejo régimen está ya en proceso de extinción, pero no está todavía claro cuál es el nuevo modelo y hacia dónde vamos, eso no está definido. Hoy, en este escenario de cambio nacional y local, una guía como la que se está entregando el día de hoy para Jalisco es invaluable. Por eso, felicidades a la Universidad de Guadalajara y felicidades a todos por ser parte de este gran evento. Muchas felicidades a los panelistas. Muy buenos días. Únicamente nos resta agradecer a todos ustedes su presencia y decirles que pasen muy buenas tardes.